Un cristiano es fundamentalmente alguien que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo. El arrepentimiento y la fe en Jesús son lo que hacen a un cristiano. Así que en la clase de hoy hablaremos sobre qué es tener fe en Jesucristo y otras cosas relacionadas con la fe. Bien, para que quede igual aquí en el video, esta es la última clase de este curso de qué es el cristianismo. Este es el tema que hemos tratado hace unos meses, porque es importante, como he dicho, conocer nuestra fe, conocer qué es lo que creemos. Mucha gente se hace llamar cristiano, sin embargo, eh, no entiende realmente de qué se trata el cristianismo. Por ejemplo, si uno de los tres pilares que hemos hablado, que son la divinidad de Jesús, la muerte de Jesús por cruz y la resurrección de entre los muertos, son tres pilares esenciales para el cristiano y para lo que es el cristianismo. Si yo dudo o pongo en duda uno de esos, ya yo no soy digno de ser llamado cristiano, o al menos no soy considerado ante Dios como cristiano. Entonces es algo importante. Tal vez no se le da el valor. A veces vemos como cristianos aquel que va a la iglesia, que aplaude, que canta, que lee la Biblia, que lo vemos inclusive orando, pero si se hace todo esto, que en apariencia es la religión cristiana, es realmente, si hace todo esto y no tiene claro estos tres puntos en el sentido, no, bueno, algunos no lo tienen tan claro, pero me refiero a que no tengan dudas, al menos sobre esto. Por ejemplo, si hay un cristiano que hace todo esto y duda que de verdad Jesús resucitó corporalmente de entre los muertos, ahí tendría un problema. Si hay una de estas personas que, que hacen toda esta expresión de adoración externa, pero llegan a pensar que Jesús no era el Hijo de Dios encarnado, divino también, y más en muchos movimientos actualmente donde Jesús, se habla de un Jesús histórico, pero no de un Jesús divino. Se habla de un Jesús que sí es comprobado por la historia, pero se habla de ese Jesús como una persona eh, nacida como nosotros, que logró ser un gran ejemplo de conducta y de filosofía y de todo esto, ¿no? Entonces, si se hace toda esta expresión externa de adoración y se duda de eso, ya no es cristiano. Y habló de que la evaluación del cristianismo no sería de parte de otro hombre, sino del mismo Dios, que no validaría ese cristianismo porque no está aceptando estos tres pilares que son importantes para cada uno de los que se profesan ser cristianos. Pero no solamente esos tres pilares, sino que ahora también hemos hablado de lo que es la salvación por gracia y el papel que ocupan las obras en la salvación. Esto quiere decir, cuando has aceptado esos tres pilares, no solamente quiere decir que eres visto como un creyente ante Dios, sino que tienes que saber que tu salvación es un regalo y que las obras que hagas para corroborar esa salvación son para glorificar a Dios. Entonces, eso también se tiene que saber como cristiano. Y también lo que hemos hablado en las últimas clases sobre el arrepentimiento. Y esto es delicado, como he dicho en las dos últimas prédicas. Si yo digo ser cristiano y no practico el arrepentimiento, realmente no estoy siendo cristiano. Y por eso es que tenemos que tener esto claro. O sea, si yo acepto que Jesús es Dios, si yo acepto que Jesús murió en una cruz, y si acepto que Jesús resucitó entre los muertos, y no practico el arrepentimiento, entonces yo no estoy siendo cristiano aunque acepte los tres pilares del cristianismo. Necesito entonces venir en arrepentimiento. Necesito entender la salvación cómo se da por gracia y no por obras. Sin embargo, las obras tienen un papel en la salvación que sirven como comprobación de la misma. Y hoy vamos entonces a hablar de la fe. El papel de la fe. ¿Qué es la fe? Una fe ciega, una fe sentimental, una fe muerta. ¿Cuál es el papel de la fe entonces? Entonces, cuando nos hacemos una pregunta relativa al tema de este discipulado, de qué es el cristianismo, podríamos preguntarnos qué es un cristiano. Bueno, un cristiano entonces es uno que acepta la salvación por gracia y obra de manera o de acuerdo con esa salvación. Pero también un cristiano es aquel que practica constantemente el arrepentimiento. Y por último, como sexto punto, que es el de la clase, un cristiano entonces es alguien que tiene fe.
¿Fe en quién o en qué? Bueno, fe en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, hay gente que dice, por ejemplo, tiene la costumbre de decir, bueno, fulano es un hombre de fe. Bueno, ¿un hombre de fe en qué sentido? ¿En qué sentido es un hombre de fe? Porque la fe válida es la fe en Jesucristo. No es suficiente tener fe, porque uno puede tener fe, habría que ver en qué tiene fe. Es fe en Jesucristo. Entonces, eh, ahí entramos a esta sexta clase titulada la fe. Recuerden, un cristiano, ¿quién es? Una persona que tiene fe. ¿En quién? En Jesucristo. Esa, esa es una característica de un creyente. Bien, ahora vamos a ver entonces este punto desarrollado eh, en esta clase. Bien, debido a que parece haber tanta confusión en la sociedad sobre qué es lo que es un cristiano, es útil recordar que la Biblia no define un cristiano como alguien que simplemente lee la Biblia, asiste a una iglesia, es bautizado, hace una oración, etcétera. La Biblia no define esa cualidad de un cristiano. Ahora, nos preguntamos, ¿pero son cosas que hacen los cristianos? Claro, son cosas que hacen los cristianos. El asunto es que no solo son cosas que hacen los cristianos. Me explico, los cristianos hacen otras cosas también, y que es el arrepentimiento, como ya hemos hablado, y hoy que hablaremos de una persona que deposita su fe en Jesucristo. O sea, es lo que dije hace un ratito, si tengo todos los otros factores, pero yo no tengo fe, o esa fe genuina, esa fe verdadera, entonces yo tampoco estoy siendo un cristiano, aunque tenga en apariencia otros puntos, porque la verdad no podría ser verdaderamente los otros puntos si no se tienen todos, porque todos van encadenados. Por ejemplo, para arrepentirse necesitas fe. Si te vas a arrepentir de tu pecado es porque has puesto tu fe en Jesucristo y sabes que en Él tienes perdón para pecado y por eso te arrepientes. Ahora, si te arrepientes, si no tienes fe, entonces, ¿ante qué te estás arrepintiendo? Porque te estás arrepintiendo de tus pecados de una manera, entonces, simplemente de cargo de conciencia si tú no tienes fe. Porque, repito, si yo me arrepiento es porque sé que puedo obtener perdón y vengo a un arrepentimiento ante un Dios santo que sé que me perdona, no por mis méritos, sino por los de Cristo, y entonces puedo acceder al perdón. Entonces, aunque son puntos diferentes, no se pueden tener uno de seis, dos de seis, tres de seis, cuatro de seis, ni siquiera cinco de seis. Necesito tener, para ser un cristiano, aceptar que Jesús es Dios, eh, y aceptar que Jesús es Dios no como que es Dios Padre, sino que aceptar que Jesús es parte de ese Dios trino. O sea, ese Dios trino es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, los tres son Dios. Entonces yo tengo que creer eso como cristiano. Segundo, tengo que creer que murió, porque ahí es donde está la redención, la expiación. Tercero, tengo que creer que Dios lo levantó entre los muertos porque esa es la esperanza del futuro para nosotros. Cuando el Señor nos levante también y seamos resucitados, los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros lo recibiremos en el aire, como dice Pablo en 1 Corintios. Entonces, ah, el otro punto, repito, es entonces eh, aceptar la salvación que es por gracia. Si yo tengo fe en Jesucristo, entonces yo voy a tener claro que mi salvación es por gracia, porque cuando tengo fe en Jesucristo implica que mi fe en Él es porque yo pongo mi fe en Él, que es lo único que puede asegurar mi salvación, que puede garantizar mi salvación. O sea que todos los puntos están encadenados, repito, no podemos dejar ninguno por fuera. Cuando usted quiera hacer su examen, si usted es cristiano, revise estos 6 puntos de su vida. Si están en su vida, entonces usted es cristiano. ¿Ya? Y repito, dentro de la salvación por gracia está el papel de las obras, así que las obras están metidas allí sí o sí. Entonces eso es importante, porque hoy en un mundo donde las definiciones han cambiado en un sentido muy negativo, porque las cosas han perdido su significado, las palabras como piedad se han degradado, las palabras como bueno se le aplica a cualquier persona, no, él es buena persona, esos calificativos ya no son como debieran ser. Yo he hablado una ocasión sobre el ejemplo de la música, que a la gente dice, ay, no, fulano toca bien. ¿Qué significa tocar bien? A veces dice, no, fulano toca bien. ¿Qué significa tocar bien?
No voy a entrar en el detalle, pero tocar bien, hablando de mi rama, la música, implica manejar el instrumento correctamente, manejar el instrumento como debe ser, con la técnica correcta, con el conocimiento correcto. Es una persona que domina el instrumento, eso es tocar bien. Pero ustedes han visto que fulano toca bien y es un manso chambón. Sí, lo digo porque en mi área eh, puedo decirlo con propiedad, porque hay mucha gente que dice esta frase sin que sea realmente cierto. Así que así mismo pasa en este asunto de qué es el cristianismo y en las definiciones de hoy, cuando la gente quiere decir a veces, no, que sea un cristiano. ¿Por qué? Porque lo ve entrando un domingo a una iglesia. ¿Me explico? Asumen que, bueno, así mismo, como repito, son rápidos en decir, no, fulano toca bien, fulano es cristiano. ¿Por qué? Yo lo veo los domingos que él va a la iglesia. O ¿por qué fulano es cristiano? Porque él lleva una Biblia debajo del brazo. Eso ya es muy raro, porque ahora todo el mundo quiere usar la Biblia en la tablet, pero cuando yo era pelado, esa era la cualidad de, no, ¿por qué es cristiano? Porque tú le ves la Biblia ahí debajo del brazo. Entonces, no basta solamente con estas cosas. Así que no solamente que se lea la Biblia, no es ni siquiera que la cargue, no es que lo vean entrando en una iglesia, no es que lo vean haciendo el sacramento del bautismo, que repito, es importante asistir a la iglesia, obviamente, que es importante bautizarse, leer la Biblia, la oración y todo esto, pero no solamente eso es un cristiano. Ahora, un cristiano, escuchen esto, es fundamentalmente alguien que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo. Esto es básicamente. Un cristiano es una persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Ahora, se arrepiente de sus pecados. Recordemos la palabra que yo les expliqué el domingo pasado, anterior, o sea, antepasado ya sería. La palabra metanoeo, ya, o metanoia también, que es este cambio de pensar que transforma tu conducta. ¿Ves? Entonces, un cristiano, repito, es alguien que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Esta conjunción y aquí representa eh, las dos cosas son necesarias, no hablando de dos cosas diferentes y que no son necesarias o que una sobre la otra, sino que quiere decir que las dos se necesitan. No se puede tener una sin la otra, es necesario tener esta y esta. O sea, en otras palabras, repitiéndolo, que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Un cristiano, según Jesús en Marcos 1:15, es alguien que cree las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿ve? Las buenas nuevas, las buenas noticias de su divinidad, muerte y resurrección. O sea, un cristiano ya ese pasaje lo leímos, pero voy a leerlo de nuevo para que usted, como leímos en otras clases, quiero leerlo de nuevo para que usted, para que usted lo refresque por si acaso, o si alguien no estuvo en otra clase donde lo leímos, lo leo de nuevo. Dice así Marcos 1:15, bueno, desde el 1:14. Después que Juan había sido encarcelado, vino Jesús a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, vean lo que proclama Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, un cristiano, un seguidor de Jesús, es aquel que cree las buenas nuevas de salvación, que cree en esas buenas noticias y se arrepiente. Pero ahora, esa buena noticia es la noticia, yo una vez les dije que el resumen del evangelio es el nacimiento virginal de Jesús, porque obviamente es fruto del Espíritu Santo, la vida sin pecado de Jesús, la muerte expiatoria en la cruz y la resurrección y ascensión al cielo. Ese el evangelio así, súper mega resumido, aunque se puede traducir más todavía, que es las buenas nuevas de salvación. Pero ¿por qué son buenas nuevas? Son buenas nuevas, ¿por qué? Porque un hombre no puede salvar a otro hombre. Entonces ahí entra la buena nueva, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que un hombre, bueno, la mala noticia es que un hombre no puede salvar a otro hombre. Entonces por eso viene la nueva. ¿Cuál es la buena? Que Dios encarnó para salvar al hombre.
¿Me entiende? Entonces, eso es buena noticia. Imagínense que yo le dijera a usted y que, bueno, la verdad, ningún hombre puede salvar a otro hombre, así que si no pasa algo que sea diferente, usted va a morir y va a ir a condenación eterna. Entonces usted tendría un gran problema. Pero hay una buena noticia. Bueno, se necesitaba más que un hombre para salvar a la humanidad. Y por eso entonces vino Dios y encarnó. Jesús, el Hijo de Dios, encarnó. Es buena noticia, pero bueno, hasta allí, en verdad, dice el escritor de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ok, sí vino, el Hijo de Dios se encarnó. Ahí hay buena noticia, pero falta más para que sea buena noticia. Falta más. ¿Qué me falta? Tiene que morir en tu lugar. Se da esta situación. Y ahí es buena noticia. Bien, lo logramos. Hemos completado el segundo nivel. Ya, ya este ser perfecto muere en mi lugar. Es una buena noticia. Ok, todavía no cantes victoria, porque dice Pablo que si Jesús no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. Y ya yo les hablé cuando hablamos de la resurrección de Jesús, la importancia de la resurrección para nosotros como cristianos. Simple, Pablo lo define así, y lo repito, si Jesús no se levantó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Y me encanta, Pablo, es impresionante cómo el Espíritu Santo lo inspira, porque dice, seríamos los más dignos de lástima, hermano. Imagínense que Jesús no se levantó de los muertos. Aquí estamos nosotros en vez de estar viendo una novela, qué sé yo, una película, estamos aquí perdiendo el tiempo, aquí yo contándole unas fábulas, unas historias y una cosa todo rara y daríamos lástima. Estaría nuestros vecinos y mira, ya están está Jan ahí que, en una clase, yo no sé qué están hablando unas locuras ahí, pero no sé. Me da lástima verlo, pobrecito, cómo pierde el tiempo en eso. Y los domingos, todo el domingo en la iglesia, meten en el río o en la playa, ese muchacho sí me da cosa. ¿Me entiendes? O estuviera diciéndole a alguien a Caroline, mira, la pobre Caroline, cómo gasta plata yendo para David todos los domingos. Y que yo no sé, hay un cuento raro ahí que ella se creyó, pobrecita. Eso es lo que dice Pablo. Seríamos dignos de lástima. Por eso la buena noticia viene con eso también, de que Jesús no solamente muere por nosotros, sino que resucita por nosotros. Pero la buena noticia continúa. Somos salvos por gracia. La buena noticia continúa. Accedes a eso arrepintiéndote por los méritos de Cristo, por la gracia de Cristo. Es un don de Dios el arrepentimiento. Y la fe es lo que resume todo esto. La fe es que yo tengo todo este conocimiento de las buenas noticias. La fe es que yo puedo ser salvo por gracia. La fe es que puedo hacer obras que glorifiquen a Dios. La fe incluye mi arrepentimiento y la fe es lo que me hace agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no estoy hablando de que la fe es una característica en el cristianismo de que usted tiene que tener fe cuando ora por un enfermo y si usted no, y el enfermo no se sana, usted no tiene fe. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del fe como tu creencia, como la confianza que tú tienes en Dios. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Y lo digo porque aquí, no voy a decir el nombre, tampoco es nada malo, pero una persona aquí me preguntó la fe, porque la Biblia, la fe es una palabra delicada, porque la fe puede tener hasta 5 o 6 significados dependiendo del pasaje que escojan. Pablo va a usar la fe en varios sentidos y también Pedro y también los demás discípulos. O sea que cuando hablamos de fe podemos hablar de credo, podemos hablar de conjunto de doctrina, podemos hablar de la convicción, de convicción de que Dios aprueba algo que yo hago. Cuando dice de que si no proviene de la fe es pecado, no dice si no proviene de las doctrinas es pecado, sino que si no proviene de la fe, o sea, si tú crees que a Dios no le agrada eso es pecado, ¿ves? Ahí se usa fe. Pero hay otras palabras, otros contextos donde fe significa entonces, ¿cómo se llama? La confianza en Dios. O sea que la fe tiene varios significados, por eso aclaro que la fe de la que yo estoy hablando aquí no es fe para sanar enfermos, no es conjunto de doctrinas, no es asentimiento moral, no es un credo, ¿ya? Sino que la fe, yo me refiero en este caso a la confianza en Dios,
la confianza en la obra de redención desarrollada por Dios en Jesucristo para y por nosotros. Entonces, esa es una parte, hermano, por eso estoy haciendo tanto énfasis, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, yo no podría tener ninguno de los otros puntos atrás. Por eso este es el gran cierre de este curso, porque la fe es importante. Sigamos entonces avanzando. El arrepentimiento y la fe en las buenas nuevas son lo que hacen a un cristiano. ¿Se dan cuenta de estos dos últimos puntos? Recuérdense el mensaje de Juan el Bautista: arrepentidos, el reino de los cielos ha acercado. Yo le mostré en el sermón el sermón de la semana antepasada, o sea, hace 2 domingos, yo les hablé de que fueran las primeras palabras de Jesús, las primeras palabras de la predicación de Pedro, de los apóstoles, arrepentidos. Entonces, por eso es que arrepentimiento y fe, como dice Marcos 1:15, arrepentidos y creed, es lo que hace un cristiano. Obviamente, el arrepentimiento es eso que ya yo les expliqué, y el creer es creer en que es el Hijo de Dios, creer en que murió por nosotros en la cruz, creer que resucitó por nosotros y creer en esa salvación que se nos ha dado de forma inmerecida. Eso es la fe. Eh, si leemos lo que dice Pablo en 1 Corintios, vamos a buscarlo rápido en nuestra Biblia. 1 Corintios 2:2 dice: pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Mira lo que dice Pablo. Cuando estaba con los corintios, Pablo no le interesó más nada. No, Pablo no llegó a Corintio a enterarse bochinche. Pablo llegó ahí y dice: cuando estuve con ustedes, yo quería hablar de Jesús y de este crucificado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos varias cosas. Pablo dice: cuando estuve con ustedes, no me propuse nada excepto hablar de la persona de Jesús, del oficio de Jesús, ¿ya? Y de la obra de Jesús. Entonces aquí vemos que Pablo resume su conversación y su prédica con los corintios en hablar de la persona de Jesús, hablar de la obra de Jesús y hablar del oficio de Jesús. ¿Ya? Entonces, eso, eso es lo que tenemos que nosotros tener claro y creerlo y poner nuestra confianza en esa obra y en lo que ha hecho la persona de Jesús. Ahora, ¿qué significa tener fe en Cristo? En unas palabras sencillas, tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él. Note, totalmente en Él. Eh, confiar solamente en, en que murió por mí, pero tal vez no resucitó, no es suficiente. Confiar que sí, que murió y resucitó, porque Dios lo resucitó, pero Él era un hombre que nació normal, no era no era Dios encarnado, tampoco me funciona. Es creer totalmente, confiar totalmente en Él. La verdadera fe consiste en creer lo que Dios ha hecho en Cristo. Repito, la verdadera fe consiste en creer lo que Dios ha hecho en Cristo. Reconocer que somos pecadores necesitados de un Salvador. Saben que la fe implica, o sea, porque si yo tengo la confianza en Jesucristo, esa confianza no es porque yo quiero confiar en alguien y ando buscando en quién depositar mi confianza. A ver, ¿en quién deposito mi confianza? No, es que yo deposito mi confianza en Jesús porque solo Él es suficiente para que pueda llevar a cabo la redención. Si no, yo estuviera en mis delitos y pecados. Entonces, cuando reconocemos que somos pecadores, reconocemos que necesitamos un Salvador, y yo digo: ¿quién es ese? Es Jesús. Entonces deposito mi confianza en Jesús. Deposito mi fe en Jesús. Eso es lo que es confiar en Jesús. Ahora, veamos un pasaje. Veamos Romanos 3, del 22 al 33. Sígueme con sus Biblias allí. Romanos 3, del 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 21.
Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Miren lo que es confiar o poner la fe en Jesucristo o tener fe en Jesucristo. Pablo, ¿qué es tener fe en Jesucristo? Bueno, tener fe en Jesucristo es poner tu confianza en Él. Sí, ¿cómo así? Bueno, todos pecamos. En Adán todos pecamos, hasta los que no han nacido ya han pecado en Adán y nacerán culpables de su pecado. Entonces, todos pecamos, estamos instituidos de la gloria de Dios, pero la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo ya se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, la justicia, reconoce lo que Martín Lutero no le pase a Lutero de pensar que como así que la justicia entonces estoy aniquilado. No, la justicia pasiva, porque Cristo es nuestra justicia. Cristo recibe nuestro castigo. O sea, la justicia de Dios ha sido satisfecha en Jesucristo. Lo que nosotros merecíamos lo recibe Él. Y nosotros recibimos lo que Jesús recibe. Entonces, como eso es así, dice aquí el apóstol, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. O sea, si tú crees, tú recibes la justicia otorgada a Jesús. La justicia, mejor dicho, ganada por Jesús, porque Él fue el único justo y nos las imputa a nosotros. Entonces dice, porque no hay distinción. O sea, necesita que se te dé la fe, la justicia de Cristo por medio de la fe en Él, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ven la importancia de la fe para el creyente. Sin fe no se puede agradar a Dios por esto mismo, porque sin fe no crees. Y como no crees, no se te puede aplicar la justicia de Dios en Jesucristo, porque no tienes fe, porque no crees en Él. Entonces tenemos que tener claro el papel de la fe, repito, en esta parte. Bueno, avanzando. Avanzando a ver quién salió aquí. Allí está una entrada y salidera para ver. A ver. Bueno, Rolando Rodríguez, no sé quién es Rolando Rodríguez, sale y entra, sale y entra. Bueno, bien, seguimos. No se me distraigan. ¿Implica la fe una aceptación ciega, como se nos acusa a muchos cristianos? Muchos cristianos dicen, esos cristianos que tienen su fe ciega, esos cristianos Rolando se salió porque la señal es mala. Es de Bugaba. Estoy leyendo voz alta y está quedando grabo, güey. Sorry. No te preocupes, Sasso, deja eso correr ya, no importa. Somos orgánicos. Gracias, Didier. Bien, ¿implica la fe una aceptación ciega? No, para nada, para nada. Somos inocentes de lo que se nos acusa, al menos los cristianos que somos cristianos verdaderos y que entendemos lo que es nuestra fe. Ahora, que haya muchos que sean culpables de este delito, de tener una fe ciega, bueno, los hay, hermanos, los hay. Hermano, ¿pero por qué la Biblia dice esto? Ahí no pregunta, solo cree. Bueno, sí, hay algunos cristianos que son así. Mi mamá me decía esta semana de que cada vez que hacía una pregunta en una iglesia donde ella iba, le decían, dice, ay hermano, usted no pregunte porque eso algún día lo sabrá cuando tenga el cielo. Algo así, parafraseando, le decían. Porque hoy sí es cierto, muchas iglesias te enseñan indirectamente, porque no es que ellos se paren en un púlpito y digan, hermano, nuestra fe es ciega, no, pero indirectamente te enseñan a creer de una manera ciega. Y muchos usan el pasaje y te quieren hacer bullying diciéndote, viste, eres como Tomás, si no ves, no crees, eres como Tomás, que tienes dudas. Bueno, otro día hablaré de lo de Tomás y verán que lo que se ha entendido por mucho tiempo de Tomás y al pobre Tomás le han hecho bullying y lo tienen, pobre Tomás, realmente es una mala interpretación
de ese pasaje de Juan. Realmente Tomás no es lo que la gente ha pintado, pero no voy a hablar de Tomás. Así que seguimos adelante. No es una fe ciega, la fe verdadera está arraigada en los hechos históricos, hermanos, de la vida de Jesucristo. Está arraigada en los hechos históricos de la vida de Jesucristo. Probado, probado, le guste al que no le gusta al ateo, le gusta al escéptico, le guste a los que siguen a Carl Sagan. O sea, esto es probado. Jesús estuvo aquí en la tierra, caminó entre nosotros y murió en una cruz. Uh, eh, y si está leyendo un comentario. Bueno, siga creyendo que no se puede dudar y preguntar. La fe de nosotros es una fe razonable, basada en hechos históricos, basada en pruebas, hermanos, pruebas. Ya hablamos de eso. ¿Se acuerdan que hablamos de la crucifixión de Jesús? Estuvimos hablando de si de verdad se desmayó, estuvimos hablando también de la teoría de la resurrección, de la piedra movida, de que si se equivocaron, tú ya eso, si usted está escuchando esta clase y nada más está escuchando esta clase y no ha visto las otras, ya sea en el video cuando lo vea después, o usted que está aquí presente, vaya a buscar la crucifixión de Jesús, vaya a buscar la muerte por cruz de Jesús y va a encontrar datos históricos que incluso muchos ateos hoy dan fe de que es así. Así que no es una fe ciega. Otra cosa sobre la fe. Otra pregunta sobre la fe. ¿Es la fe solo para los, esta está muy relacionada con la anterior, ¿no? Para los irracionales y los que tienen falta de educación? En un país como Panamá y en un contexto latinoamericano, claro, cualquiera podría decir esto es así, porque vemos las iglesias, y esto no lo quiero decir como burla, hermano, con mucho respeto, lo que digo es que hay un contexto cultural, un contexto eh, de, de la educación latinoamericana que es bien pobre, así que ni siquiera estoy hablando de las iglesias, hablo en general, todo como vivimos los latinos, el juega vivo, lo dañado que ha sido y lo perjudicial para lo dañino y lo perjudicial que ha sido para nuestros países latinoamericanos. En ese contexto también surge la iglesia. ¿Me explico? En ese contexto surge la iglesia donde viene un gringo que pone una iglesia y entonces se convierten en las personas que no han terminado ni su sexto grado. Y claro, hermano, y repito, no me estoy burlando, lo digo con mucho cuidado para que usted no entienda algo que no es. Estas personas en este contexto sin educación, analfabetas, empiezan a ir a la iglesia. Claro, claro, si le sumas el pasaje que usaban en una iglesia cuando yo iba, que era pelado, que decían, no, es que nosotros somos los pobres, los elegidos, porque Jesús dijo, dice, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, así que dejan a los ricos, entonces de los pobres. Por mucho tiempo aquí se pensó, y yo estoy seguro que no soy el único que está familiarizado con eso, de que la iglesia era de los pobres y que los ricos jamás vendrían. No, es que los ricos no vendrían porque cuando llegaban a una escuela dominical, tenían a un líder que no sabía hablar. Porque cuando iban a un culto, tenían a una persona que no sabía, no, no tenía ni lo más mínimo de dialéctica, de retórica, de homilética, eh, ¿me entiende? Y yo no quiero decir con eso es que no se pueda predicar sin tener nada de esas cosas. Lo que yo digo es que, hermanos, hay un mínimo que se debe tener, ¿me entienden? Hay gente que no sabe ni leer la Biblia, entonces, como un rico que va a escuchar al pastor principal de una iglesia que no sabe ni leer la Biblia, o sea, que no sabe leer ningún documento bien, ¿qué tú le dices a ese rico en ese contexto? Entonces, por mucho tiempo se corrió y todavía se sigue corriendo este mito de que, bueno, que es que la fe es para los que no tienen educación, pues no tienen educación, lo que les queda es la fe. Pero cuando nosotros vemos nuestra historia, hermano, piensen esto, por favor. Cuando nos vamos 5 siglos atrás, los reformadores, hermanos. Ah, Dios mío, qué grande es el Señor. Tienes a Martín Lutero, que para nada era un analfabeta. Sabía griego, sabía hebreo. Bueno, dice que no era tan prolijo, pero digo, sabe más griego y hebreo que nosotros. Es una persona que imagínense la trascendencia de Lutero hasta nuestros días, 500 años después, todavía sigue haciendo ecos su legado. ¿Qué decimos de Calvino?
que a los 30 y alguito ya había escrito La institución de la religión cristiana, que es un libro como este tamaño, y ya había el comentario del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento suma más de 10.000 páginas. O sea, hermanos, no, hermanos, o sea, menos un analfabeta, menos un maleducado, menos una persona que no tenga cultura ni educación, ni hablar de Zwinglio, ni hablar, hermanos, o sea, ese era otro contexto. Europa era otra cosa. Pero claro, en Latinoamérica se vive esto. ¿Y qué pasa? Entonces los otros dicen, miren, no, es que la fe es para los marginados, la fe es para los maleducados, la fe es para los que no tienen de dónde agarrarse más que su fe. Pero cuando tú tiras para atrás y ves a estas personas importantes, cuando tú ves a un Tomás de Aquino que deja sus riquezas por ir a predicar el evangelio, tú dices, wow, esto no es para irracionales, esto no es para maleducados. Qué tremendo, que quiera ver, vea la historia de Tomás de Aquino, cómo renunció a todo por ir a predicar. O sea, es una cosa tremenda. Dice el hermano Didier, en ese entonces el ser humano leía, estudiaba, escribía, hoy estamos inmersos en una tecnología avanzada. Totalmente de acuerdo, hermano Didier. Totalmente de acuerdo. Lean el comentario del hermano Didier para ver si nos hace eco ahí. Tremendo. Así es, hermano Didier. Así es. Entonces, ya entiende por dónde viene esto de que el cristiano, la fe es para los irracionales, para los maleducados. Bueno, viene de este contexto que vivimos nosotros en Latinoamérica, para hacer énfasis, Latinoamérica, porque en Estados Unidos no es visto tan así, en Europa ni se diga, ya, pero en Latinoamérica, lamentablemente, hermano, y repito, lo digo con mucho respeto, es nuestro contexto, es nuestra gente y queremos lo latino y me siento orgulloso de ser latino, pero sabemos la diferencia. De hecho, mi esposa sabe que yo cuando me siento que una enfermedad no me da tan fuerte o algo así, yo digo, eso es mi sangre indígena. Lo poco que me quede de mi sangre indígena, eso me ayuda a ser más fuerte. O sea, no me avergüenzo, pero sí hay que reconocer un contexto, hermano, que el contexto en que vivimos es así, pero podemos cambiarlo. Nosotros que estamos aquí podemos cambiarlo. Por eso usted es parte de la Iglesia Bíblica La Roca, donde estas cosas se tratan de cultivar, la cultura, la educación, el estudio, la lectura. Yo hablaba con el hermano Didier en la tarde y me decía que ahora está apasionado por la lectura y que eso ni en la escuela le gustaba ni leer ni estudiar. Y yo le dije, hermano Didier, somos dos, yo tampoco. Y cuando me mandaban a leer el libro de Nacho me daba una pereza y cuando leía las novelas nunca las leía, llegaba a que me dieran el resumen al colegio. Pero gloria a Dios que ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer de hermano Didier y ahora nos gusta leer. ¿Me entiendes? Y eso es lo que inculcamos a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica La Roca y aquel que nos vea en este video luego también les inculco que lea, que estudie la Biblia y que estudie de otras cosas, no nada más Biblia, que la Biblia es lo suficiente y todo, no, claro, tampoco me la interpreten, pero necesitamos estudiar de ciencia, lea es más, lea hasta de psicología para que vea cómo le van a venir con sus mareos a esa gente, para que entienda cómo van a venir con sus ataques. Dice que el que conoce mejor al enemigo está más seguro. Así que tiene que tener en cuenta, intrúyase, no sea una persona que use mal su tiempo, sino que una persona que aproveche. Entonces, volviendo a otro punto, que quería expandir un poquito aquí por la situación contextual, ¿no? Eh, bueno, ya respondí sin haber puesto la, la respuesta. El conocimiento y la confianza son componentes de la fe. Ojo, ojo con esto. El conocimiento, dice aquí hermano Didier, ¿no? Escucho una frase en las huelgas, quien nos enseñó a luchar victoriano y recae, eso es falso y lo grita. Ya, hermano, se trae el contexto de la huelga, hermano, ya, hermano. Ya la vi, qué locura. Aprovecho para decir que tengamos en oración nuestro país porque la cosa no pinta bien y Dios nos guarde de un comunismo aquí, Señor. Bajo santo, ya lo dije, me van a bajar el video después. Bien, el conocimiento y la confianza son componentes necesarios de la fe. Escuchen esto, el conocimiento y la confianza son componentes necesarios. Si bien es cierto, la fe se puede usar como sinónimo de confianza, bueno, por si no queda confianza, es intrínseca, necesaria para la fe. Y el conocimiento, aquí abajo yo puse conocimiento de qué, porque el conocimiento de ciencia, conocimiento de la luna, de las estrellas, no. La fe salvadora, verdadera, incluye el conocimiento. ¿Cuál es? De Jesús como el Hijo Divino de Dios que compró nuestra redención en la cruz y aseguró nuestra vida eterna cuando Él se levantó de la tumba.
¿Ya? Ese es el conocimiento del que estoy hablando. Ese es el conocimiento. La gnosis, no como los gnósticos que tenían un conocimiento eh, depravado, bueno, en un sentido, ¿no? En cuanto a la encarnación y todo esto, sino que hablo del conocimiento de estas verdades bíblicas que hemos hablado en este curso. Eso es necesario para la fe. Otra pregunta más que podemos hacernos ya acabando. eh, no, no era ninguna pregunta ya, y vamos ya me pasé la pregunta. Eh, quiero decir como último de este curso es, déjame ver una cosa, sí, ya viene una tabla ahí que, ok, la fe verdadera se exhibe en una confianza personal como la de un niño a un padre. Usted ve que usted, bueno, los que son padres aquí, saben que su hijo confía en usted. ¿Hay una pregunta? Vamos a ver. No, conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Conocimiento es la información, por decirlo así. Voy a ponerlo, hermano Didier, que, para que lo entiendan de una manera sencilla. El conocimiento es información. La sabiduría es lo que yo hago con esa información. Si la aplico correctamente, es sabiduría. O sea, sabiduría es la aplicación del conocimiento para lograr algo bueno. En otras palabras, ¿no? O sea, que el conocimiento no es sabiduría. En otras palabras, conocimiento es información, inteligencia es, porque también esa palabra se confunde, inteligencia es mi capacidad para recibir esa información, para asimilar esa información, para procesar esa información, y sabiduría es entonces usar esa información correctamente. Repito, conocimiento, información, inteligencia, cómo yo estoy ante esa información. La recibo, la asimilo, sí, entonces era una persona inteligente. Ahora, no todo inteligente es sabio, hermano. Escuchen esto, no todo inteligente es sabio. Hay unos que llegan hasta el segundo paso, son inteligentes, pero aplican el conocimiento en mala forma y entonces no es sabio. Se transforma en un necio. Escuche esto. Conocimiento, inteligencia, mala aplicación, igual necio. Sabiduría, conocimiento, inteligencia y buena aplicación o correcta aplicación, sabio. Así que la sabiduría es la aplicación del conocimiento, de la información que tengo, que he procesado, que he asimilado, y entonces lo llevo a un producto o a un fin eh, que edifica, en este caso hablando cristianamente, que da resultados que glorifiquen a Dios. Hablando como cristiano, vamos a hablar como cristiano, mi conocimiento viene de la Biblia, que me habla de quién es el Señor, mi inteligencia. Por eso es que dice Santiago, que te falta sabiduría, pídela a Dios. O sea, si no entiendes la voluntad de Dios, entonces pídele que te la muestre. ¿Ya? Entonces, por eso es que la gente interpreta sabiduría con conocimiento o con inteligencia, pero no es lo mismo. Santiago deberíamos traducir Santiago, el que te falta de inteligencia, pídala a Dios que Él la va a dar para que tú asimiles, para que tú entiendas la ley de Dios, para que tú entiendas la voluntad de Dios, disiernas la voluntad de Dios y entonces actúes en sabiduría. No sé, hermano Didier, si queda más claro. Pero son tres palabras diferentes que a veces usan como sinónimo. Son inteligencia, conocimiento y sabiduría. De hecho, en el, en el griego, sabiduría es Sofía, conocimiento es gnosis y inteligencia no me acuerdo de inteligencia, la palabra griega, pero son tres palabras diferentes que en el griego se separa todavía aún más, porque la gnosis está gnosis, está epignosis, que se traduce también como reconocimiento. Entonces tenemos el conocimiento, eh, tenemos el reconocimiento, que es un conocimiento más profundo, que se utiliza en Colosenses, esa palabra epignosis, y se traduce como conocimiento. Bueno, no le meta mucha mente eso, pero lo que quiero decir es que entonces está Sofía, que es sabiduría, y en el hebreo tenemos bin, que es inteligencia, pero a veces también se intercambia con sabiduría y conocimiento. Tenemos la palabra hebrea dat también, y tenemos la palabra hebrea hokmah. O sea que para los idiomas bíblicos también hay tres palabras que van relacionadas: bin, hokmah y dat. En griego se me olvida inteligencia, pero tengo entonces gnosis y fía. Las tres son significados diferentes, pero
funcionan de esa manera, tanto en el hebreo como en el griego, es, repito, y ya cierro, inteligencia es mi capacidad para asimilar la información, que es el conocimiento, y la sabiduría es cómo lo aplico de manera correcta. Repito, si no se aplica de manera correcta, conocimiento más inteligencia aplicado de una manera, necio. Y eso entonces es lo que sí se traduce la palabra moros en, 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 en griego. Ya, sí, ahí está el moro, moro. Entonces, eh, de hecho, cuando te dice no hay moros en la costa, no hay no hay a la vista, no hay tonto, no hay necio, no hay mogo. Se usa en otro contexto, pero es que la palabra siempre me recuerda eso. Bien, entonces, bueno, ya que le respondí a hermano Didier y que ya quedó claro, espero que le haya servido a los demás también. Ok, la fe verdadera exhibe como una confianza personal, y repito, como la de un niño a un padre, porque el niño confía en su padre, jamás usted va a creer que el niño va a pensar que su padre no le va a cumplir lo que le dijo, o que, bueno, a menos que ya esté acostumbrado, pues aquí no pasa eso, aquí los niños, si el padre le dice algo, dice, sí, mi padre no me va a fallar, yo confío en eso. Y si no, bueno, qué rollo. Y el arrepentimiento, apartarnos del pecado para obedecer a Dios. Ese es el arrepentimiento, apartarnos del pecado para obedecer a Dios. No decir, ay, sí, fallé, ay, fallé, ay, fallé. No, no, no. Apártate. No, no solamente te lamentes, apártate y obedece a Dios. Confianza que es sin vergüenza, o sea, ya la confianza, la fe en Jesucristo nos quita la vergüenza del pecado. Para si algunos no estamos muy familiarizados con este concepto, el pecado nos avergüenza. ¿Recuerda qué hizo Adán cuando pecó? Se escondió. ¿Por qué? Sintió vergüenza del pecado. Tal vez esto suena raro, mira hermano, esto suena raro porque nosotros vemos el pecado, no lo relacionamos con vergüenza. Imagínense cómo andamos de corruptos. ¿No entiende? O sea, el pecado nos avergüenza. Pero tú te digas, bueno, a mí, yo andaba en tal pecado y no me daba vergüenza. Bueno, así hemos avanzado en la corrupción. Pero el pecado debe avergonzarnos, hermano. Repito, Adán se avergonzó y por eso se escondió, cubrió su desnudez, se escondió de Dios porque sintió vergüenza. Y el hombre desde Adán hasta hoy sufre vergüenza por el pecado, aunque usted ya ni haga eso, ni cosquilla. Quiero pensar que sentimos esa vergüenza. Entonces, la confianza que es sin vergüenza, o sea, yo como confío en Dios ya no me avergüenzo del pecado porque ya no lo practico, me he apartado y obedezco a Dios. Confianza en que Dios me cuenta como inocente cuando me arrepiento de mi pecado, y de nuevo esta conjunción, y confío en Él, me arrepiento y confío, ya lo leímos atrás. Y hay otro día ahora que me aceptará en su reino eterno. Bueno, lo que dijo una vez y varias veces, tómele foto a eso y compártanlo en su muro para que la gente sepa qué es lo que es una fe verdadera. Ay, el fulano tiene fe, ay, yo soy un hombre de fe, y no se ven estas cualidades, hay un problema. La fe, la fe exhibe una confianza personal como la de un niño, un padre, y el arrepentimiento, que es apartarse del pecado por obedecer a Dios, y una confianza de que Dios nos cuenta como inocente, gracias a Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él, y confiamos también que nos acepta en su reino eterno.